Buenos días, por la mañana tenga usted. El otro día me encontraba escuchando un podcast de Xavier Marcet que titulaba Lluvia y esfuerzo, ¿no? Lluvia se refería a aquellas formaciones que son lluvia fina, ¿no? Es decir, que calan dentro de, que calan muy poco al individuo y que una vez que ese profesional sale por la sala empieza a olvidar todos los contenidos porque no lo han resonado, no lo han calado, no lo han impregnado, no los ha hecho suyos, con lo cual los ha visto como el típico formador más de los cientos que he recibido en mi carrera y que realmente pues no me van a ayudar a mí a vender más, con lo cual esa decisión personal de ese vendedor se traduce en que olvida rápidamente esa formación. En el otro extremo de la ecuación, voy a profundizar un poquito sobre ese concepto con mis experiencias propias, es el esfuerzo. Y lo voy a ligar con el talento. Claro, cuando hablamos de talento, parece que hay un solo talento, que hay un solo grado de talento, ¿no? que es el sumum sacerdote que en su púlpito de excelencia y sabiduría nos dice hace todo lo que los demás no hacen, ¿no? Algo inalcanzable, algo muy alto, muy arriba, algo que no podemos alcanzar. Cuando el talento es algo mucho más sencillo, hay diferentes tipos de talentos, diferentes grados de talentos, incluso para una misma tarea comercial. Al talento no se le trata igual que al resto, esto lo hemos hablado muchas veces, lo he escrito muchas veces en mis artículos. Claro, ¿cómo consigo yo que ese talento que tengo dentro de la empresa, talento X, aplique el esfuerzo? Porque el talento sin esfuerzo, tal y como escribió en su fabuloso libro Grit Angela Duckworth, el talento sin esfuerzo no sirve absolutamente para nada. La gente con esfuerzo que no tiene talento supera a la gente con talento que no se aplica, que no se esfuerza. Y esto me lleva también a reflexionar sobre las ventas, ¿no? Si las ventas son una profesión de inspiración solamente o una profesión de transpiración. Es una profesión de transpiración, de sudar, de trabajar. Eso no sale mucho en las fotos porque no es muy cool, ¿eh? Sacar una camiseta sudada, un esfuerzo, un camino arduo, difícil, eso no es bueno, no es cool, como he dicho antes, ¿no? Sino que lo que todos ponemos es la meta, ¿no? Todos hemos triunfado, todos somos magníficos y maravillosos. Pero hay una labor oscura, una labor sorda, en silencio, que hacen los vendedores con talento, que deciden ellos mismos, en base a una decisión personal, esforzarse. Esforzarse para conseguir el éxito, para conseguir lo que llama Xavier Marcet talento comprometido. Ahora bien, y ahora viene la pregunta del millón para las empresas. ¿Cómo consigo que una persona con un talento excelso, un sumum, ¿vale?, quiera seguir trabajando en mi empresa? Desde luego que tras trabajar con muchas empresas, con muchos departamentos de ventas, con muchos mandos intermedios de todo tipo, jefes de ventas, directores comerciales, directores generales que también ejercían de directores comerciales, hemos visto que cuando tú estás tratando con personas tienes que tener unas normas bien claras. En primer lugar, a nivel conductual, según el LISC, tienes que acercarte a las personas, tienes que acercarte al perfil emocional de esas personas para poder influir sobre ellas, para poder iniciar una transformación que les haga crecer. Claro, esto no se hace desde tu perfil natural, es decir, bueno, tú eres un rojo, un D, una persona muy directa, o un C, una persona muy analítica, un azul o un rojo en el anterior caso, y tú lideras desde ahí a tu equipo comercial y tú les dices, oye, hay que hacer esto porque a mí me funciona, mirar mis datos son estos, yo he hecho esto y me funciona. Esto no es así. Cuando tú estás liderando un equipo comercial, es importante que muestres tus datos para dar ejemplo, pero lo importante es qué has hecho para conseguir esos datos y cómo puedes hacer que tu equipo, a su nivel, a su talento específico, pueda conseguirlo. En lugar de centrarte en tus resultados, porque si te centras en tus resultados no serías un buen directivo, en este caso un directivo comercial, sino que tú tienes que centrarte en los resultados de tu equipo. Y muchas veces para esto tienes que no establecer agravios comparativos. Yo cuando hemos diseñado reuniones, hemos hecho reuniones con nuestros clientes y demás,
A veces se le ensalza a una persona delante de los demás y los demás observas las caritas y son las caritas decepcionadas. Unas caritas porque ya llevan varias reuniones sin que ese directivo les haya dado una palmada en la espalda. Unas profesionales que cuando han conseguido un éxito, el tiempo dedicado a comentar ese éxito en público es muy pequeño en comparación con el tiempo empleado también en público a comentar ese fracaso o ese error o esos malos resultados. Dedicamos mucho más tiempo a comentar lo que no funciona que al ver o adivinar o indagar qué tenemos que hacer para que funcione. Cuando se reprende a un comercial delante de un equipo es un error, porque a los comerciales, cuando no están funcionando, te tienes que acercar a ellos en privado y hacer la reprimenda que le tengas que hacer, la corrección, los comentarios, pero nunca en público delante de los demás. Sin embargo, cuando tienes que celebrar algo de un comercial que ha hecho una buena semana, bien, lo tienes que hacer en público y le tienes que dedicar el tiempo suficiente a esto. Muchas veces se ha hablado del talento, que los unicornios de las ventas, ¿no? Como fijé ese concepto allá por el 2013 o por ahí, ahora no me acuerdo, era por ahí. Yo hablaba de que los unicornios no comen lo mismo que los demás. Entonces, el trato especial que tú le tienes que dispensar a un vendedor unicornio, se lo tienes que dar en privado. No lo puedes exhibir en público. Tiene que haber una política de condiciones salariales que no tienen que conocer los unos de los otros, no tienen por qué. O sea, tiene que ser algo totalmente... Tiene que haber transparencia en cuanto a que si un vendedor vende más, se le tiene que dar más. No se le puede dar lo mismo que al resto. O no se le puede dar un poco más a nivel porcentual que el resto cuando están vendiendo igual un 20% más que el resto. Esto no es justo. Las matemáticas nos dicen también que si un vendedor está vendiendo cada año un 20% más que el año anterior o un 15% más y yo le subo el 3% del sueldo. Vale, la empresa pues tiene una serie de costos, una serie de tal, pero hay que ser justo con el vendedor que trae negocio. Y si traes más negocio, tienes que tratar diferente a esa persona que al resto. No vale lo mismo. Esto no es una democracia. Al unicornio se le da de comer aparte lo que necesita. Y esa es la manera de seducir al talento que tienes para mantener el esfuerzo en el tiempo y conseguir éxitos comerciales. Esa lluvia fina no tiene por qué ser lluvia fina, puede ser lluvia gruesa. Esto depende de la calidad del formador. Si un formador solo se limita a dar contenidos y a hablar de otros, si un formador no tiene una experiencia de éxito en ventas y no habla de sus experiencias de éxito, tanto personales como con sus clientes, sino que habla de oídas o lo que ha leído de otros, al final ese comercial, por algo que se huele de manera límbica y de manera reptiliana, algo que se huele en menos de un segundo, cuando un comercial está hablando por boca de otros. Y cuando esto sucede, ese cerebro reptiliano te capta como una persona falsa, en la cual no confiar ni prestar tu atención. Sin embargo, cuando hay un vendedor que habla desde el yo, desde su experiencia, desde su valía profesional demostrada con los años, desde su empatía para con los vendedores, porque también es un vendedor, no solamente es un formador, sino por encima de todo eso, es un vendedor. Y cuando un vendedor ve a un vendedor delante, que le va a ayudar a vender más, es cuando ese vendedor inicia su transformación. Esa lluvia gruesa que ha calado en ese vendedor tiene que ser continuada. ¿Cómo va a ser continuada esa lluvia gruesa? Con el trabajo de la empresa. Una vez que acaba la formación, empieza la transformación. La decisión de iniciar la transformación depende de ti. Las transformaciones comerciales tardan 3, 4, 5 años en realizarse. Es un trabajo difícil, arduo, un trabajo que tienes que trabajar duramente con tu equipo, tienes que estar con ellos, tienes que acompañarles en las decepciones, en las tristezas, en las pérdidas de clientes. Hay mucho que hablar con todo esto de la lluvia fina, lluvia gruesa y el esfuerzo. Si quiero talento comprometido, y con esto acabo, he venido con fuerza a las vacaciones, como has podido comprobar, si quiero talento comprometido, tengo que esforzarme. Y no solamente tiene que esforzarse el vendedor,
también tiene que esforzarse la empresa. Bueno, muchas gracias por esta pequeña píldora de 10 minutos y medio. No he podido hacerla con menos. Ya sabes que voy a acabar con este claim que te deseo, y es que las ventas te acompañen. Y si no lo hacen, ya sabes dónde estoy. Pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí. Es broma. Abrazos. Adiós, adiós.